Necesitamos conocer su opinión y ha llegado el momento. Hoy contamos con 5 jóvenes, 2 universitarios, 2 estudiantes de FP y un alumno de cuarto de la ESO. Ellos son María Méndez Merino, estudiante de ADE y Derecho de la Universidad de Extremadura y trabajadora para el programa de Badajoz Emprende del Ayuntamiento de Badajoz. Hernán Álvarez, estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo y delegado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura. Roberto Herrera, estudiante de Promoción de Igualdad de Género del Ciclo Superior de Promoción del Bárbara de Braganza. Lucía Rasero, igualmente, también estudiante del módulo de Igualdad del Bárbara de Braganza. Y Fernando Serrano, estudiante de cuarto de la ESO y miembro del aula de debate de la Universidad de Extremadura. Este debate lo modera María García Sánchez, jurista y experta en género. Os dejo con ellos. Adelante, chicos. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, es evidente quién es la más mayor, la mayor de esta mesa en la que bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer cómo piensan y cómo ven todo lo que estamos avanzando en igualdad, porque en este país el feminismo es una historia de éxito y así es como hay que reconocerlo, porque es una evidencia, pero sí que es cierto que todavía quedan muchas cosas por hacer y como ha comentado, creo que ha sido una de las personas que estaba en la mesa anterior, no la de Vis-a-Vis, la anterior, sí que es cierto que la edad condiciona, ¿no? Condiciona el cómo vives y el cómo ves y cómo te estableces tus relaciones y desde qué lugar, ¿no? Ellos y ellas son, bueno, aquí estamos desde la generación Z, yo soy generación X, está la generación Baby Boomer y la generación silenciosa. ¿Y cuál me queda? La I. Ah, y la I, vale. Y la I, desde nativos digitales y nativas digitales, inmigrantes digitales, analógicos y analógicas, y todo eso sí que evidentemente condiciona. Yo cuando, bueno, conocí que tenía la oportunidad de compartir este momento con vosotros y vosotras, sí que queríamos que eligieseis una frase y a una persona que fuese un referente sin decirles, bueno, que sea un referente en igualdad, porque si no parecía como que iba a ser muy preparado, ibais a decir todo mujeres, cuando eso no es una realidad, ¿no? Que las mujeres siguen sin ser referentes porque no somos lo suficientemente visibles. Roberto, con sus 22 años, ha elegido como frase la de Simone de Beauvoir: gracias al trabajo, la mujer ha superado la distancia que le separaba del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizar una libertad completa. Simone de Beauvoir no teletrabajó, porque si hubiese teletrabajado hubiese comprobado cómo la distancia no solamente no se ha cortado, sino que se ha incrementado. Y la persona que tú has elegido como referente es Mercedes Milá, como periodista, que ha roto muchos estereotipos. Lucía, a sus 20 años, ha elegido como frase: el feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos, es hacer uno nuevo. Y tu referente es Gloria Steinem, que es periodista, feminista, activista y reconocida con el Princesa de Asturias. Fernando, con tus 16 años, 15 años, estudiante de cuarto de la ESO en el IES Castelar, ha elegido como frase: tu actitud puede cambiarlo todo. Y como referente a tu profesor Gonzalo Alonso, porque también eres miembro del aula de debate universitario de la UEX. María, con 25 años, estudiante de ADE y Derecho, también, como ha comentado nuestra compañera, que trabajas en el programa Badajoz Emprende, has elegido como frase, que es una pena, nunca decir lo que se siente, de Virginia Woolf. Y tu referente es tu abuela Alejandra. Qué bonito. Y Hernán, es tu edad, que eso no lo tengo. 22. Bueno, tu frase es: si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Y tu referente es Jordi Évole. Y yo, como representante de esa generación X, creo que estoy ubicándome en la generación, con mis 49 años,
Mi frase es la de Kate Millett, que mientras que nosotras amábamos, ellos gobernaban, y ahora podríamos decir también que mientras que nosotras cuidamos, ellos siguen gobernando. Y mis referentes son todas las mujeres que nos han antecedido y los hombres que las han acompañado en ese camino. Claro, cuando hablamos de referentes, y es cierto que aquí han aparecido como referentes mujeres, una de las frases que aparecen en las manifestaciones feministas es que somos la mitad. Pero probablemente no todavía, o en mi opinión, no somos la mitad de todo. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras sobre...? Porque lo lógico es que si somos la mitad, fuésemos la mitad en todos los ámbitos. Y la realidad es que seguimos sin tener esa representatividad, que no estamos en ese relato universal y que las mujeres siguen apareciendo como una anomalía en muchos ámbitos. Las 50 mujeres en industria, en empresas, en el IBEX 35, seguimos apareciendo como una anomalía. Yo creo que no somos la mitad, nos queda mucho, pero vosotros y vosotras, ¿qué pensáis? ¿Representamos esa mitad? Cuando veis el ámbito social, el panorama político, cuando aparecen empresarios y empresarias, ¿qué es lo que aparece mayoritariamente? Claramente. Hola, hola. Venga. Hola, hola. Perfecto. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Perfecto. Ahora sí. Claramente todavía no somos la mitad en todo. Dudo que algún día lleguemos a ser la mitad en todo, pero cabe destacar una frase en una simulación que fui en Jarandilla La Vera, que nuestra presidenta en la simulación era una mujer y le comenté, estoy orgulloso o es un honor que sea una mujer la presidenta. Y me respondió comentando que ojalá aquel día que no sea un honor que una mujer sea presidenta. Claro, que eso no sea una anomalía. ¿Qué pensáis? Pues se me escucha bien, ¿no? Sí, perfectamente. Yo creo que en los puestos de poder, como hemos estado viendo a lo largo de la mañana, no hay esa paridad de género que haya un 50-50, ¿no? Porque como hemos estado exponiendo, al fin y al cabo los puestos de poder, porque a quien se educa para que llegue a esos liderazgos es a los hombres, ¿no? Pero esto viene un poco de más atrás y yo creo que para empezar a cambiarlo hay que empezar ya a no, aparte de coeducar, porque nos encanta decir que hay que coeducar. Sí, lo de la coeducación es que nos encanta el tema de la coeducación, pero nadie nunca se plantea el tema del lenguaje inclusivo, que a lo mejor estoy abriendo un melón muy importante que puede sonar un poco fuerte, ¿no? Pero quiero decir que cuando yo estaba en cuarto de la ESO, como Fernando, por ejemplo, cuando el profesorado se refería al conjunto de la clase que, sinceramente, en el castelar que yo he estado también, eran mayoritariamente mujeres en mi clase, se referían al alumnado como vosotros o los compañeros. Entonces, yo creo que si tú en el lenguaje ya estás excluyendo a la mayoría de la población, estás excluyendo a la mayoría de la población, yo creo que no estás dotando de esas herramientas para ese empoderamiento individual, para tú saber y ser consciente de que puedes tomar decisiones y de que puedes liderar, porque las tablas me las llevo yo, pero mi compañera Lucía a lo mejor no, desde que somos pequeños, quiero decir. Es cierto que el lenguaje inclusivo es una reivindicación histórica del movimiento feminista, que evidentemente lo que no se nombra no existe, que es cierto que también transforma, pero nos encontramos con que además en los últimos tiempos también hay como un discurso negacionista del COVID y también negacionista de lo que todavía se tiene que trabajar en igualdad o que parece que lo tenemos todo logrado. Y te encuentras, bueno, pues con que se ridiculiza todo lo relacionado con el lenguaje, el Ministerio de Igualdad aprueba un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo en las empresas y aparecen un montón de memes haciendo burla de todo eso. Pero, y ahora has puesto sobre la mesa de educación a lo que luego vamos a volver por todo lo que conlleva, pero sí es cierto que el lenguaje inclusivo transforma y visibiliza, y es algo que no sé, con lo que no debemos de frivolizar. ¿Y tú? Yo estoy muy a favor del lenguaje inclusivo porque, como bien has dicho, el lenguaje, si no lo utilizas de forma correcta, invisibiliza. Yo personalmente, desde hace un año atrás, lo utilizo mucho porque creo que, como dice Roberto, en las aulas, en la ESO, los profesores siempre se dirigen a los chicos, entonces nosotras como que parece que con nosotras no va, entonces parece que estamos motivando a los hombres solos a esos
a esas carreras STEAM, por ejemplo, que son tan importantes que nosotras lideremos, y parece como que se nos deja en un segundo plano. Y yo creo que el lenguaje, aunque no sea el foco principal del feminismo, es muy importante desarrollarlo. Y... Sí, siempre, perdón, siempre está muy ligado. Hola, ahí. Siempre está muy ligado la forma en la que piensas con la que hablas. Estoy de acuerdo con Lucía. Y sobre lo de somos la mitad de todo, tú cuando, bueno, pues consumes programas, lo que son los medios de comunicación, ¿ves que hay una presencia femenina representativa de lo que suponemos en la población? Pues dependiendo por ejemplo, el programa que queramos ver, ¿no? Si estamos viendo, por ejemplo, un debate, pues generalmente hay paridad, por así decirlo, aunque siempre suele haber más representación masculina. Y cuando, por ejemplo, si queremos ver, por ejemplo, programas de prensa rosa, ahí no hay tanta paridad. Y creo que no se nos está representando de forma paritaria. Muy bien. Yo quería hacer un comentario sobre lo que habéis dicho del negacionismo. Has dicho, igual que hay negacionistas del COVID, hay negacionistas de Esos eran anteriores, los de la desigualdad venían de antes. Los de la desigualdad. Sí. Yo cuando me invitaron... Los de la igualdad, perdón, esos llevan un montón. Cuando me invitasteis, me paré a pensar y dije, bueno, hay mucha gente, mayor principalmente, pero gente de nuestra edad también, que dice, no, ya hay igualdad total, ya hay igualdad real, porque la ley dice que somos iguales, entonces todos somos iguales. Yo pensé en que yo me he visto en diferencia con las chicas de mi edad. Y me vino a la cabeza un ejemplo muy importante y creo que se entiende perfectamente. Yo nunca he tenido miedo, lo comentamos la otra vez cuando estuvimos preparando esto, yo nunca he tenido miedo yendo por la calle. Puedo tener miedo de que alguien me intente robar, ¿no? Sí. Pero a mí me han llamado amigas y hasta que no me llamó la primera, yo no me había parado a pensarlo. A mí me han llamado amigas de, me está siguiendo alguien, háblame porque me está siguiendo alguien, te mando ubicación. Eso es bastante fuerte y es algo que tenemos normalizado y si todos tenemos amigas, la gran mayoría lo han sufrido, que te grite algún imbécil desde un coche, ¿quién te ha preguntado? O sea, creo que eso afecta al final porque en el momento que todo el tiempo tienes que estar pendiente de esas cosas, claro que afecta a la hora de llegar a puestos de poder, porque tienes una presión que nosotros no tenemos. Yo no me tengo que preocupar ni por cómo voy vestido, ni por qué calle voy, o sea, sí, pero no con el mismo sentido. Entonces, claro. Eso creo que es importante porque creo que tiene mucha relación con todo lo demás. Esa inseguridad colectiva con la que nos educamos las mujeres, con las que convivimos desde la infancia, que te están diciendo ten cuidado, no te pongas, o sea, siempre en el ten cuidado y en el miedo. Además de lo inmediato de que tengas que llamar a una persona, a dar tu ubicación o que salgan aplicaciones hasta para las peregrinas del Camino de Santiago, implican cómo tú te mueves por la ciudad, ¿no? Cómo te ves limitada a la hora de desplazarte. Claro, habéis mencionado la educación, ¿no? Otra de las frases que podéis con las que convives cuando estás en las manifestaciones, esta vez era una manifestación del 2018, el 8M en Madrid. Ni princesas indefensas ni machitos violentos. Una educación feminista para cambiarlo todo. Con el foco que ponemos en la educación como la solución a todo. Yo sí que puedo afirmar que mi educación no fue igualitaria, porque en eso, cuando yo tenía vuestra edad, no se hablaba de coeducación ni de educación igualitaria, con todo lo que eso conlleva. Claro, posteriormente se aprueba la Ley Orgánica 2007, en el 2004 la de violencia de género, se obliga a incorporar la igualdad como principio en todo lo que es el ámbito educativo. Pero bueno, vosotros y vosotras que sois más jóvenes y estáis en el ámbito educativo, ¿podríais decir que vuestra educación, en la educación formal, no se siguen reproduciendo los sesgos de género con los que yo he convivido? Y yo y muchas de las personas que estamos aquí. Creo que hay una expectativa social considerablemente menor que hace 40 años, pero creo que sigue habiendo una expectativa social de cómo tienes que ser como hombre, el constructo de la masculinidad y el constructo de la feminidad, y creo que también hay como mucha plumofobia, ¿no?
y una asociación entre la feminidad en un hombre y ser homosexual, por ejemplo. Creo que en ese aspecto hay mucha presión social. O sea que en la educación ahora mismo no se sigue educando en el respeto a la diferencia. No, a ver, en los centros educativos, por supuesto que sí. En los centros educativos, por supuesto que se... En los centros educativos, por supuesto que se educará en paridad, ¿no? Y se educará de una forma igualitaria, pero yo estoy hablando en la sociedad como conjunto y en lo que se espera que hagas. Sí, en cómo se construyen las identidades masculinas y femeninas todavía hoy. Sí. Yo quiero añadir algo a lo que ha dicho Fernando. Con respecto a la educación que se nos da desde que somos pequeñitos, creo que ponemos muchos recursos, muchos esfuerzos en proteger a la mujer, a la figura de la mujer, ¿no? En educar a la mujer a lo que puede decir, lo que puede llevar, lo que puede hacer, pero no se educa al hombre, ¿vale? Al hombre no se le educa en feminismo. Estamos empleando muchísimos recursos, tiempo, dinero, energía en proteger a la figura de la mujer, en que esté acompañada, pero no le decimos al hombre que no pasa nada por expresar sus sentimientos, por llorar, por vestir como quiera, por liberarse, digamos, de ese constructo social de masculinidad en el que ha crecido. Entonces, tú propones que se incorpore la perspectiva de género, la igualdad como principio y, por supuesto, el feminismo en lo que es el ámbito educativo, ¿no? Con respecto a los hombres, creo que hay una carencia fuerte en el movimiento feminista, ¿no? Nos apoyamos mucho entre mujeres, nos acompañamos, ¿vale? Sí. Sobre todo es un proceso de acompañamiento, pero no se educa al hombre, ¿vale? Yo creo que el feminismo no es algo, es un movimiento social como tal, que incluye a hombres y a mujeres, y nos lo estamos quedando un poco para nosotras, cuando al final no estamos en situación de cerrar puertas y de negar una ayuda, ¿no? Bueno, hay grandes aliados del feminismo ya y cada vez son más. Yo creo que es importante en la educación tener referentes y tener referencia. A lo largo de la historia es cierto que, bueno, por las condiciones sociales ha habido menos mujeres en ciertos puestos, vale, pero las ha habido. Si encima que ha habido menos se invisibilizan, se tiene que hablar más de mujeres filósofas, de mujeres escritoras, de mujeres investigadoras, sí, que muchas veces firmaban con el nombre de su marido o con el nombre inventado de un hombre. O sea que es importante que si ha habido menos, pues las que ha habido se resalten para que se sepa que también ha habido mujeres a lo largo de la historia. Bueno, a mí me encantaría que cuando yo vaya a un centro educativo y pregunte por mujeres artistas, no siempre sea Frida Kahlo, que claro, como es que Frida Kahlo también llega un momento en que se convierte en un producto, sino lo que tú dices, ¿no? Que es saber que hay muchísimas más mujeres, pero claro, es difícil, porque en mis libros de texto, eso, o sea, las mujeres prácticamente no aparecían y cuando aparecían eran totalmente sesgadas, pero es que ahora todavía sigue siendo un 8%, un 9% el número el porcentaje de mujeres que aparecen en los libros de texto con todo lo que hemos aportado a la historia. Cuando ya te vas a películas, series y demás, siguen apareciendo con muchísimos sesgos. El otro día cuando hablábamos de Disney, es que en Mulan habla más la mascota que Mulan. Claro. Es verdad, habla mucho más la mascota que Mulan. Entonces, claro, y te lo venden como, y te lo ofertan, ¿no? Como que, ay, Disney ha avanzado un montón, Disney ha avanzado un montón en algunas de las mascotas, las ha convertido en referente. Entonces, es difícil, o sea, todavía. Y yo cuando empecé a trabajar en esto hace 25 años, yo decía, esto se solucionará. Es que 25 años después sigo yendo a los centros educativos y me sigo encontrando un discurso muy parecido. O sea, el cambio es la diferencia de edad que hay entre yo y las personas a las que me estoy dirigiendo, que antes podría ser su hermana mayor y ahora podría ser su madre. Esa es la única diferencia que voy encontrando. Mira, yo aquí voy a hacer una puntualización porque esto de que, mira, me parece muy divertido y muy educativo enseñar poner un condón en un plátano en clase con el tema de la sexualidad. Pero, de verdad, empecemos ya a financiar el tema de la formación en identidades de género, en pluralidad y en diversidad y en coeducación, por supuesto, también. Pero es que, claro, ¿cómo haces eso sin que te vengan a la salida o en una tutoría 3 padres a decirte qué tipo de charla le estás dando a sus hijos en las aulas? Entonces, después nos llaman a nosotros generación blandita.
¿vale? Ah, sí, eso es nuevo. Yo quedé... Sí, es que somos la generación blandita porque nos Vale. Que no lo niego, que es que somos la generación blandita porque nuestros padres nos han súper protegido de todo peligro que pueda venir inminentemente a mi vida. Pero es que yo de verdad, mi educación sexual, la que yo tengo respecto al género, me la he tenido que buscar yo con 16 años. Porque a mí nadie Pues me imagínate yo. Bueno, tú menos todavía. Yo todavía la estoy buscando. Pero bueno, que... Mira, perdón, es que me hace gracia. Pero de verdad que, como digo, súper divertido el tema de que nos dé una charla sobre la menstruación, pero que alguien me diga y me dé una charla acerca de diversidad sexual, porque de verdad, menudo problema endémico el desarrollo de las TICs que nosotros, nuestra generación, y no voy a poner una medalla porque me parece un horror, hemos aprendido a usar esas TICs, después las hemos enseñado a la gente adulta a pie de calle, ¿no? Pero es que nadie nos está limitando, porque en verdad yo empecé a usar 20 con 13 años y a mí nadie me puso un control parental sobre el uso que yo tenía que hacer en este caso, de mi BlackBerry que me compré, ¿no? Y yo me podía... que no lo hice, yo concretamente no lo hice, pero me podía meter perfectamente en una página pornográfica, ¿no? Bueno, de hecho, ahora los datos nos dicen que los niños están accediendo a la pornografía con 8 años. Entonces, si el rol y el estereotipo a través sexual, de los dispositivos móviles. Si el rol y el estereotipo sexual y lo que hay que hacer y lo que está bien visto va a ser un vídeo pornográfico de Nacho Vidal, es que yo me echo las manos a la cabeza, sinceramente, porque esa normalización de que vamos por la calle y ya las noticias que están saliendo de las manadas, esto es que lo debatimos mucho en clase, porque es que realmente se vacila y se hace burla y se hace gracia y se normaliza que los hombres desde cortas edades ya empiecen a consumir este tipo de contenido que a mí me parece especialmente peligroso. Entonces, por favor, a la clase política que está aquí, que no sé si hay ahora mismo, que empiece a tomar nota de invertir en educación afectivo-sexual en las aulas. Bueno, es que eso es lo que os iba a preguntar. Muchas gracias, Roberto, porque, claro, cuando hablamos de la educación, pues hablamos de ese respeto a el incorporar ese respeto a la diferencia, ese visibilizar a mujeres como referentes, pero, claro, también hay que hablar de educación sexual, hay que hablar de deseo y no de consentimiento, que eso daría para mucho, hay que hablar de cómo nos relacionamos y cómo es nuestra educación sexual, ¿no? Porque las relaciones sexuales ni siquiera tienen que ser afectivas, pero sí respetuosas y afectuosas. Yo y muchas de las personas que estamos aquí, desde luego, no tuvimos esa oportunidad de ser educadas y educados en una sexualidad respetuosa, igualitaria con otras personas, contigo misma, porque es que parece como que siempre estás mirando hacia afuera y también es muy importante el concepto de sexualidad y la poca información que adquirí ya a una edad adulta casi siempre ha estado centrada en prevención de embarazos no deseados, prevención, o sea, cómo no transmitir enfermedades de transmisión sexual. Y queremos saber, porque claro, ahí están los datos también relacionados con la violencia sexual, la precocidad en el acceso a la pornografía, el consumo de pornografía, la consecuencia que eso tiene también sobre la prostitución y todo lo que eso conlleva, porque claro, la pornografía en mi época era Interview y Playboy, y coge la revista, esconde, en fin, era como una gincana, ¿no? No tiene nada que ver con cuando ahora accedes a vídeos con un contenido absolutamente violento, sobre todo en la pornografía mainstream, y como apologías una apología, ¿no? de la violación, de la sumisión y de la humillación. ¿Habéis recibido educación sexual? Yo afortunadamente, en mi instituto no solo vimos las ETS, que es como lo típico que se suele ver en los institutos, te dan una charla sobre las ETS, enfermedades de transmisión sexual, te enseñan a poner un condón y a las niñas les enseñan lo que es la regla. Nosotros fuimos un poquito más allá, pero sigue siendo escasa. También me gustaría puntualizar que pienso que la educación sexual lo que está disminuyendo es la discriminación. Cuando a ti te están enseñando que hay otros tipos de familia, que te puedes sentir atraído hacia otro tipo de personas o que incluso
te puedes identificar con otro tipo de persona, creo que es muchísimo más probable que luego generes empatía. Y generes empatía y no discrimines en la calle cuando ves a dos mujeres besándose, por ejemplo. Muchas gracias. Yo estuve en un colegio de curas, o sea que tuve la educación sexual justa para pasar el día. Justa para pasar el día, exactamente. Justito. Muy escasa. Pero no se sale de esto, tú no te preocupes. Muy escasa. En mi caso era pues charlas como a Roberto, de cómo poner un condón, la menstruación, y yo aprendí más o menos de mis amigas. La primera que iba manteniendo relaciones sexuales pues nos iba contando a las demás y se iba transmitiendo un poco pues lo que ella hacía y esas cosas. Porque, tradición oral. Sí, porque o investigabas tú por internet o a través de tus amigas, que era con la que menos vergüenza te daba y la más confianza tenías. Que es que ya me están diciendo que nos tenemos que ir en breve. Yo he ido a un colegio de monjas, no de curas, pero educación sexual... Creo que no se ha escuchado. Que ha ido a un colegio de monjas que no de curas, así que tiene la misma educación, para pasar el día justita. Pero bueno, ya os digo que de esto se puede salir. Claro, desde luego para mí sí que tengo claro que si no incorporamos el feminismo y la igualdad, no hay una educación sexual valiosa. Y también puedo afirmar, sin miedo a equivocarme, que en este país no existe ninguna generación educada en igualdad. Existen generaciones educadas en democracia, en respeto a la diferencia, mejorable también, en valores, pero desde luego educadas en igualdad no, porque no se ha incorporado en el ámbito educativo la igualdad como eje vertebrador. Sobre las relaciones, y aquí sí que vamos a ser breves porque nos queda poco tiempo, en el ámbito individual, comunitario y social. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de cuidados para la vida, de autocuidados para vivir, de cómo se gestionan los tiempos, de la importancia de la conciliación, de la corresponsabilidad. Pero no quiero cerrar la mesa porque sí que es cierto que comentaba María que las violencias machistas son la máxima expresión de la desigualdad. Es cierto que es muchísimo trabajo que se está haciendo para erradicar las violencias machistas, pero a pesar de todo lo avanzado, los datos nos siguen dando escalofríos, ¿no? Y cuando piensas que las personas jóvenes van a ponerle fin a eso, a lo que son esas formas de violencia, nos encontramos con que los datos nos dicen todo lo contrario. Cada vez hay mayor precocidad sexual, cada vez son más casos de violencias sexuales entre personas jóvenes y también se incrementa el número de órdenes de protección entre hombres y mujeres jóvenes. Entonces, esa hermana no está sola, es que sigue estando vigente. Quiero saber si percibís que vuestras relaciones o lo que tenéis alrededor, sí que es cierto que se apuesta por la igualdad o realmente comprobáis que estáis reproduciendo relaciones que estamos manteniendo en una edad más adulta. Yo partiendo de la base que yo mantengo relaciones con otros hombres, ¿no? Puedo decir de a primera mano el sometimiento que me intentan ejercer hacia mi persona y el cual yo muchas veces soy sometido sin darme cuenta. Mira, a mí me causa terror y quiero mandar también un poco un mensaje como esto es un congreso de empresariado y tal, quiero decir que se viene la peor de las pandemias, ¿vale? Para mí, y no me lo tomo a gracia, porque una de cada 5 denuncias que se hace a causa, según el Ministerio de Presidencia, a causa de abuso y acoso sexual, ocurre en el entorno de la empresa. Sí, 4 de cada 10 mujeres manifiestan haber sido víctimas de acoso sexual o por razón de sexo en entornos laborales. De las cuales casi la mitad, el 47,4 creo que es, admite que es por parte de un superior, un jefe. Vale, este dato, por desgracia, va a crecer en los próximos años si no lo paramos a tiempo. ¿Y por qué? Por lo que he dicho anteriormente del uso reiterado del consumo de pornografía. Las nuevas generaciones, nuestra generación, la millennial,
no se ha excitado con una portada de interview, se ha excitado con un vídeo donde se aprende a que la mujer tiene que ser sometida, porque lo que les excita a los hombres que consumen pornografía es el sometimiento que tienen hacia esas mujeres, ¿vale? Entonces, si yo no recurro a la prostitución o someto a mi pareja, voy a recurrir al entorno laboral y voy a someter a mis compañeras. Entonces, yo creo que es deber por parte de la sociedad también y de la educación del empresariado de empezar a tener un poco más de ojo o de empezar más a sensibilizar en esta materia, porque de verdad que es algo que estoy intentando vaticinar un poco, pero yo creo que es peligroso lo que va a ocurrir en los próximos años. Pero mira, Roberto, es cierto que cuando trabajas en el ámbito de la igualdad hay una parte que viene dada por la normativa y mucho de cómo tú te posicionas, ¿no? Porque tiene mucho que ver de un posicionamiento individual. Pero en el ámbito empresarial sí que se ha avanzado en materia de normativa porque tienen una obligación de contar con protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo. Los reales decretos les obligan a contar con planes de igualdad y puedes llegar por compromiso o por obligación, pero sí que ya están las herramientas a disposición de las organizaciones laborales para crear espacios laborales sin violencia o igualitarios. Así que, para tu vaticinio, decirte que contamos con herramientas y que son cada vez más las empresas que están apostando por la igualdad como valor y no como coste. Venga. Una pequeña puntualización acerca de eso que acabas de decir, María. Es cierto que a día de hoy cada vez son más el número de empresas que se suman a estas políticas en materia de igualdad de género, ¿no? Pero no sirve de nada que al final se quede sobre el papel esa norma interna cuando en una mesa redonda o al pedir opinión, ¿vale?, para tomar una decisión que comprometa el futuro de la empresa, no se tiene en cuenta o se tiene menos en cuenta la opinión de esa figura femenina, sí, ¿vale? O se le escucha por respeto, pero bueno, luego es como sí, es una opinión más, pero no creo que realmente sea efectiva. Bueno, eso lo cuenta muy bien, ahora mismo no recuerdo a la autora, ¿no? Hombres que me explican cosas. O sea, ese posicionamiento que tienes muchas veces en el ámbito laboral. Yo sí que confío en la efectividad de la norma porque es mucho más de lo que teníamos antes del 2007. Es cierto que lo importante de un plan de igualdad no es el documento, sino el proceso, pero ahora mismo son las herramientas con las que contamos, aparte de ese posicionamiento, ¿no?, personal e individual. Por supuesto, el feminismo es lo que ha fomentado, propiciado y está revolviendo, ¿no?, todos los cimientos de la desigualdad, que es que son, como dice Amelia Valcárcel, las raíces del patriarcado son muy profundas y muy largas. El feminismo realmente no cuestiona las decisiones individuales que toman las mujeres, sino cuáles son las razones que nos obligan a tomarlas. Brevemente, ¿qué percepción tenéis del movimiento feminista y cuál es el papel de los hombres en el movimiento feminista? Pues... brevemente, que ya sí que... Sí, muy breve voy a ser. Sí. Yo me posiciono a un lado. Ellas van a correr para que yo pueda andar, quiero decir. Todas las mujeres que estaban aquí presentes van a estar luchando para conseguir esa igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? Yo, como ya lo tengo, y lo tengo como privilegio, no tengo que lucharlo para mí. Yo tengo que acompañar, ¿no? Entonces, en este caso sí que me posiciono como alianza. Claro, es que... Claro, es que al final la desigualdad es un sistema de privilegios y opresiones y la discriminación solamente la percibe quien la sufre y el privilegio solamente lo notas cuando lo pierdes, si no lo has interiorizado y vas con él tranquilamente. Gracias. No. Efectivamente, yo pienso igual que Roberto, es decir, quien tiene que tomar la voz cantante es la mujer, pero siempre tenemos que tener en cuenta que, si nosotras solo queremos hacer luchar por nosotras, estaríamos dejando de lado otra vez a otra parte de la sociedad, entonces estaríamos dándonos los privilegios a nosotras y quitándoselos a ellos. Entonces no estaríamos construyendo una sociedad igualitaria, estaríamos luchando solo por nosotras. Muchas gracias.
yo creo que es muy importante que el movimiento feminista avance y siga luchando. Creo que nuestro papel es el de acompañar, pero creo que es importante también que hay espacios en los que no somos nosotros los que tenemos que actuar, porque si yo estoy con 7 amigos quedando y uno hace un comentario machista, ahí no va a haber ninguna tía que lidere, ahí tiene que ser uno de nosotros el que le diga, tío, eres imbécil, no digas eso. Entonces creo que es importante que nosotros mismos en este espacio actuemos. Yo pienso que el hombre es fundamental en el movimiento feminista y pienso que tendría que tener una relevancia casi igual a la de la mujer, porque si hay un colectivo que está siendo oprimido por otro colectivo que está oprimiendo, si no cambiamos el opresor, el oprimido va a seguir oprimiendo, el oprimido va a seguir oprimido, una redundancia. Bueno, yo como he dicho antes, creo que no basta solo con acompañar, y más cuando sabemos a día de hoy que hay muchos ámbitos liderados por hombres en los que no hay presencia femenina a la que acompañar, ¿no? Son los hombres los que tienen que tomar ese tipo de iniciativas o cortar a su compañero en caso de que tenga un comportamiento, un comentario machista. No estamos en posición, ya hablando en términos más económicos, ¿no?, de decir que no. O sea, al final toda ayuda es buena, no se plantea bien el panorama de futuro, aunque creamos que sí. Y yo creo que esto es un movimiento social en el que obviamente la protagonista es la figura femenina de la mujer, pero que no nos basta solo con que nos acompañéis, ¿vale? Y esto ya es un mensaje para los hombres. Os necesitamos no solo al lado, sino luchando con nosotras para combatir este tipo de pensamiento, ¿no?, que ya forma parte, esperemos, empieza a formar parte del pasado. Estamos bien. Pues muchísimas gracias por vuestra generosidad a la hora de compartir, ¿no?, qué pensáis y cómo sentís. Es cierto que cuando se habla de las personas jóvenes se habla de futuro, realmente sois presentes y construís igualdad y también muchas veces desigualdad. Paulo Freire decía que no es la educación lo que cambia el mundo, sino que la educación transforma a las personas que cambian el mundo. Y yo tengo el convencimiento, y muchas de las personas que están aquí, que las personas que van a transformar el mundo son feministas.